Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar este vídeo, nos encomendamos a la patrona de este canal, que es la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y un beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Hoy vamos a hablar sobre la falsedad del luteranismo con palabras del propio Lutero o algunos seguidores de Lutero. Primero vamos a demoler uno de los dichos que se suelen decir, que es que no fue reformador de costumbres. O sea, el Lutero no fue reformador simplemente de costumbres, sino de doctrinas, lo cual es mucho más importante. Yo me he preparado este vídeo, como siempre, voy a leer para que vosotros lo tengáis todo bien mascadito después del trabajo que yo he hecho. La tesis de que la decadencia moral de la Iglesia bajo los papas renacentistas había llegado a un extremo intolerable y que Lutero encabezó a los protestantes contra esta situación exigiendo una reforma es falsa y ningún historiador actual es capaz de sostenerla. Entre otras razones, porque el mismo Lutero desecha esta interpretación de su obra en numerosas declaraciones explícitas. Por ejemplo, palabras de Lutero: yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías. Y años después insiste en ello: yo no impugné las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Más palabras de Lutero: entre nosotros la vida es mala, como entre los papistas, pero no les acusamos de inmoralidad, sino de errores doctrinales. Efectivamente, Lutero está en guerra contra la falsa doctrina y los dogmas impíos. Estas son palabras de Melanchthon, el primer teólogo sistemático del movimiento reformista luterano y amigo íntimo de Lutero. Lutero está en guerra contra la falsa doctrina y los dogmas impíos. Por lo tanto, no fue un simple reformador de costumbres, sino de doctrina. Eso hay que dejarlo bien claro. Vamos a entrar en que fue un reformador de la doctrina católica. Lutero efectivamente combatió con todas sus fuerzas contra la doctrina de la Iglesia católica. Para empezar, arrasó con la Biblia, ya que, dejándola a merced del libre examen, cambió la infalible y única palabra divina por una variedad innumerable y contradictoria de falibles palabras humanas. Cambió la infalibilidad de la palabra de Dios, no puede equivocarse, es infalible, por la falibilidad, sí pueden equivocarse, las palabras, multitudes de palabras humanas, porque fue derivando en multitudes de sectas e iglesias cristianas. Se llevó por delante la sucesión apostólica, el sacerdocio ministerial, los obispos y los sacerdotes, la doctrina de padres y concilios. Eliminó la Eucaristía en cuanto sacrificio de la redención.
destruyó la devoción y el culto a la Santísima Virgen y a los santos, los votos y la vida religiosa. Dejó en uno y medio los 7 sacramentos, uno el bautismo y medio la comunión, que para ellos he hecho ya un vídeo, que os remito a él. Para ellos no hay transustanciación, hay consustanciación. No desaparece de la sustancia del pan. La sustancia del pan permanece junto con Cristo. Sigo. Afirmó Lutero, partiendo de la corrupción total del hombre por el pecado original, que la razón es la grandísima puta del diablo, una puta comida por la sarna y la lepra. Son palabras de Lutero. Y por la misma causa, y con igual apasionamiento, negó la libertad del hombre. Eso lo hizo en una obra que se titula De Servo Arbitrio de 1525. Estimando que lo más seguro y religioso sería que el mismo término libre arbitrio desapareciera del lenguaje. Como lógica consecuencia de esto, de negar la libertad del hombre, negó también la necesidad de las buenas obras para la salvación. En fin, destruyó prácticamente todo el cristianismo, destrozando de paso la cristiandad, que en aquella época era como se denominaba a la hoy desaparecida prácticamente Europa cristiana. Lutero tenía un pensamiento esquizoide. Vamos a ver por qué. La Iglesia Católica une razón y fe, entendiendo la teología como la razón iluminada por la fe verdadera, la católica. Une también la Biblia con la tradición y con el magisterio apostólico. Por último, une la gracia con la acción libre de la voluntad humana. La gracia de Dios, pero también tenemos libertad para aceptarla, despreciarla, etc. Sin embargo, el pensamiento de Lutero, por el contrario, es esquizoide. Considera que la razón es la grandísima puta del diablo, como ya hemos visto, y por lo tanto concluye en la sola fides, la sola fe. Convencido de que la mente y la conciencia del cristiano están por encima de padres, papas y concilios, dictamina Lutero sola escritura. Sola escritura. No hay tradición, no hay magisterio, sola escritura. Y afirmando que el hombre no es libre y que no son necesarias las buenas obras para la salvación, declara la sola gracia. Sola fe, sola escritura y sola gracia. Pero hemos visto que para sola fe elimina la razón, para sola escritura elimina la tradición, el magisterio, los padres, etc. Y para la sola gracia elimina la libertad humana. De ahí el pensamiento esquizoide de Lutero. Lutero también era el mayor insultador del reino. Si amigos separados, protestantes, hermanos separados, si el padre de vuestra fe es, como vamos a leer, como es, pues compararlo con Cristo. Lutero escribe que toda la iglesia del Papa es una iglesia de putas y hermafroditas, y que el mismo Papa es un loco furioso, un falsificador de la historia, un mentiroso, un blasfemo, un cerdo, un burro, etc. Son palabras de él. Y que todos los actos pontificios están sellados con la mierda del diablo y escritos con los pedos del asno Papa. Podrían llenarse innumerables páginas con frases semejantes o peores. Ya me podréis decir que con estas palabras cómo vosotros seguís siendo protestantes, que es el fundador, el origen de todo este desastre. Sigo con los insultos de Lutero. Los
Como los teólogos católicos rechazaban en el tiempo Lutero, rechazaban su tesis, se ganó pues improperios por parte y calificativos y casi que no se pueden decir. Por ejemplo, la Facultad de París, según Lutero, es la sinagoga condenada del diablo, la más abominable ramera intelectual que ha vivido bajo el sol. Eso, para Lutero, era la Facultad de París. Y los teólogos de Lovaina, por su parte, son, comillas, asnos groseros, puercos malditos, panzas de blasfemias, cochinos epicúreos, herejes e idólatras, caldo maldito del infierno. No es de extrañar que pensando así rechazara Lutero la proposición que le hizo Carlos V en Worms para que discutiera sus doctrinas con los más prestigiosos teólogos católicos. Evidentemente se negó. ¿A quién puede interesarle discutir con cerdos endemoniados? Por lo demás, los insultos de Lutero tenían una extensión universal. Las mujeres alemanas, por ejemplo, eran unas marranas desvergonzadas. Los campesinos y burgueses, unos ebrios entregados a todos los vicios. Y de los estudiantes decía que apenas había de cada 1000 1 o 2 recomendables. O sea, sus insultos y sus, en fin, calificativos poco recomendables para un cristiano, para un católico, pues iban dirigidos no solo a los papas y a la Iglesia Católica, sino en general a todo el mundo. Lutero era el perfecto hereje. Voy a leer un párrafo de Lutero que lo demuestra. Yo, el doctor Lutero, indigno evangelista de nuestro Señor Jesucristo, os aseguro que ni el emperador romano, ni el papa, ni los cardenales, ni los obispos, ni los santurrones, ni los príncipes, ni los caballeros podrán nada contra estos artículos, los suyos, a pesar del mundo entero y de todos los diablos. Soy yo, Lutero, quien lo afirmo. Yo, Lutero, el doctor Martín Lutero, hablando en nombre del Espíritu Santo, ni más ni menos. No admito que mi doctrina pueda juzgarla a nadie, ni aun los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse. Palabras de Lutero. ¿Qué demuestran estas palabras? Una soberbia descomunal. Se pone en lugar de todos, emperadores, cardenales, obispos, santos, todos. Los ángeles. Se pone en lugar de Dios. Esa es la palabra. Se pone en lugar de Dios. ¿Y quién se quiere poner o quién se puso ya en su momento en lugar de Dios? Exacto, Satanás. Por lo tanto, estas palabras y las anteriores huelen a azufre que apesta. Las palabras de Lutero huelen a azufre que apesta. Lutero, por otra parte, era duro, muy duro con los pobres y blandito, débil con los poderosos. Vamos a comprobarlo. Con ocasión del levantamiento de los campesinos, que exigían primero por las buenas y luego por las malas lo que estimaban que eran sus derechos, escribe Lutero una durísima invectiva contra ellos, que se titula, 1525, Contra las hordas rapaces y homicidas de los campesinos. Este es el título de su obra. Abro comillas. Palabras que huelen a azufre, insisto, de Lutero. Al sedicioso hay que abatirlo, estrangularlo y matarlo privada o públicamente, pues nada hay más venenoso, perjudicial y diabólico que un promotor de sediciones. De igual manera que hay que matar a un perro rabioso,
porque si no acabas con él, acabará él contigo y con todo el país. Palabras dirigidas a los campesinos. Ahora vamos a compararlas con las que dirige a un príncipe. Vale, ahí ya Lutero, blandengue, se transforma. Muy suave fue en cambio Lutero con los poderosos príncipes alemanes a fin de ganar su favor. Cuando, por ejemplo, Felipe de Assen, casado con Catalina, de la que tenía 7 hijos, exigió la aprobación de un matrimonio adicional con una señorita de la nobleza sajona, obtuvo la licencia de Lutero y de Melanchthon, el que vimos antes, que era amigo de Lutero y teólogo luterano, a condición, obtuvo la licencia a condición de que la concesión se mantuviera secreta. Me detengo. Bueno, sigo. Se acudió en este caso de poligamia consumada en 1540 al precedente de los antiguos patriarcas judíos. Lutero siempre buscaba en la Biblia, también el diablo buscaba en la Biblia, recordemos, para intentar hacer pecar a Cristo. Lo de que se mantuviera secreta, a mí me recuerda, y a vosotros también, que sois muy inteligentes, a la gnosis. Todo lo que es secreto y tal, nada tiene que ver con el catolicismo, pero sí tiene que ver con el diablo, o con aquellas ideologías, sectas, etcétera, que huelen a secretismo, etcétera. Bueno, pues aquí Lutero, que se mantuviera secreta esa licencia para que un príncipe casado con 7 hijos se pudiera casar con otra señorita que le había gustado. Nos recuerda un poco a lo de Enrique VIII, con el anglicanismo. Lutero, después de que vio las consecuencias de su obra, se espantó de a dónde llevaba sus propias palabras, que otros hicieron caso, por desgracia, y que siguen hasta hoy. Los resultados de la predicación de Lutero fueron devastadores en la moral del pueblo, y él mismo lo reconoce. Bueno, pues eso al menos es un punto a su favor, que reconoce el mal moral que hicieron sus palabras en el pueblo. Habla Lutero. Desde que la tiranía del Papa ha terminado para nosotros, todos desprecian la doctrina pura y saludable, elemental, querido Guaso. No tenemos ya aspectos de hombres, sino de verdaderos brutos, una especie bestial. De sus seguidores afirmaba que, comillas, Lutero, son 7 veces peores que antes. Después de predicar nuestra doctrina, la de él, los hombres se entregaron al robo, a la impostura, a la crápula, a la embriagadez y a toda clase de vicios. Expulsamos un demonio, se refiere al papado, y vinieron 7 peores. Son palabras de Lutero reconociendo el mal enorme que hizo su doctrina al pueblo y que sigue haciendo, siglos después. En una carta que le escribe a Zwinglio, el que fue fundador de la Iglesia Reformada Suiza, le escribe espantado lo siguiente: le asusta a uno ver cómo donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz, ahora hay donde quiera sectas y facciones. Una abominación que inspira lástima. Me veo obligado a confesarlo. Mi doctrina ha producido muchos escándalos. Sí, no lo puedo negar. Estas cosas frecuentemente
me aterran. Y un día, más adelante, le confesó a su amigo Melanchthon, que ya lo conocemos, cuántos maestros distintos surgirán en el siglo próximo. La confusión llegará al colmo. Aquí Lutero hace de profeta en estas palabras que le dirige a su amigo Melanchthon, porque siglos después, hoy mismo, él decía, ¿cuántos maestros distintos surgirán en el siglo próximo? 5 siglos después, la confusión llegará al colmo. 5 siglos después, ahora, miles, decenas de miles de sectas y de iglesias, esa doctrina. Y por supuesto la confusión llegará al colmo, al colmísimo, porque ahora mismo, lo que dicen unos sí, los otros dicen que no, unos pueden bautizar a los niños, los otros no, unos no sé qué, los otros... O sea, la confusión es enorme. Yo, si fuera protestante ahora mismo, podía en la esquina formar una iglesia separada. La iglesia de no sé qué, no sé cuántos, de todos los santos y de no sé qué, no sé cuántos, Eugenio. He querido hacer este vídeo para recordarles a nuestros amigos separados, los protestantes, no solo a los luteranos, sino a todos los que vinieron después, porque Lutero fue el que abrió la caja de Pandora. Después vino Calvino, Zwinglio, los evangelistas, en fin, cantidad de sectas y de iglesias cristianas, mal llamadas iglesias de mi punto de vista, pero bueno, iglesias cristianas, sectas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, evangelistas, etc. Pero todo nace aquí, y todo nace en las palabras, desde luego, nada sabias y desde luego nada cristianas de Lutero, aunque al final él mismo reconoce el horror, en vida de Lutero, reconoce el horror a que ha llevado sus palabras, su doctrina, y que hemos visto que empezó atacando a todas las doctrinas de la Iglesia Católica, todas las doctrinas. No simplemente un reformador de costumbres, no. Atacaba a todas las doctrinas. Consecuencia, si tú cambias a Dios por un hombre, pues tienes lo que tienes. Si tú cambias a la doctrina de Cristo y las palabras sabias y benditas de Cristo por las palabras horrorosas, insultantes de Lutero, pues allá tú. Allá tú. La Iglesia Católica sigue siendo la misma de hace 2000 años. Si tú estás en otra iglesia que nació con estas palabras, pues antes de que te mueras te recomiendo que te conviertas y que vuelvas al origen. Vuelvas a los orígenes. Y olvides esas palabras teñidas por el demonio y con olor a azufre. Insisto. Por lo tanto, amigos separados, os recomiendo reflexionad. ¿Cuál es la fuente de vuestras creencias? No es Cristo. Precisamente es lo anticristiano, lo anticristo. Y ya hemos visto que se carga todo lo que Cristo creó, empezando por su iglesia, la única, la Iglesia Católica. Siguiendo con los apóstoles, cuando se mueren pues por imposición de manos, etcétera, hasta llegar a nuestros obispos y sacerdotes. Todos los sacramentos prácticamente, menos el bautismo y la mitad de la Eucaristía, en caso de Lutero, en el mejor de los casos. Después ya anulan, por supuesto, la Eucaristía, es un simple pan, una simple comida, vale una galleta con Coca-Cola o con lo que tú quieras. Es una aberración, pero todo empieza aquí. Hay que ir a las fuentes, y qué mejor que con las propias palabras de Lutero. Bueno, pues si os ha gustado esto, mandárselo urgentemente los vídeos a los hermanos separados que conozcáis, de cualquier ideología, de cualquier doctrina, de cualquier secta, de cualquier iglesia. Da lo mismo. No es la católica. Por lo tanto, no es la verdadera. Si no es la católica, no es la verdadera. ¿Vale? Venga, pues mientras tanto, que Dios
os bendiga.